¿Qué piensas de las supuestas coincidencias que han pasado en la historia? Ojalá me explique. No hay explicación, son coincidencias. Las coincidencias ocurren. Cuando le buscamos explicación a todo, se nos olvida que hay cosas que no tienen explicación o que no conocemos la explicación en este momento. El gran éxito de la charlatanería, del misticismo, del esoterismo, de la filosofía, de las religiones, es fingir que tienen explicaciones que no pueden demostrar. Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué los vikingos no colonizaron América y se regresaron? Eric el Rojo y toda aquella onda. No sabemos. Quizás algún día se puedan encontrar algunos escritos, alguna saga, algunos documentos, aunque sea grabados en hueso, que nos digan un poco qué fue eso de que llegaron a esta nueva tierra y luego se piraron. Pero si no los encontramos, nos vamos a tener que quedar sin la explicación. No sabemos por qué los vikingos no colonizaron América, pues de que llegaron mucho antes que Colón, por supuesto. Pero si llega un esotérico, te cuenta que es que hubo una serie de influencias de las líneas magnéticas, de las líneas de quién sabe qué, y además como la Atlántida había resurgido, los reptilianos se dieron la vuelta por allí y les dijeron a los vikingos que te regresas. Y es emocionante. Y crees que tienes una explicación y no la tienes. La religión te puede decir que, bueno, no, pues es que su religión era incompatible con la verdadera religión, qué sé yo. Y la filosofía pues, te puede echar cualquier rollo. Hay cosas que no tenemos explicación. Sabemos que las coincidencias existen, sabemos más o menos qué incidencia deben tener las coincidencias. Es decir, cuando las coincidencias se salen de los valores estadísticos que les tienes que les podemos atribuir, puedes decir que igual hay alguna causa en vez de una mera coincidencia. Pero a veces son solo coincidencias. Mira, en alguna ocasión en Atlantic City, me parece que fue, me empezó a salir el negro todo el tiempo. Salieron 8 veces el negro. Como creemos que si sale negro ya es hora de que salga el rojo, pero la bolita de la ruleta no se acuerda, pues la gente empezó a apostar al rojo. Y apostaban al rojo y volvía a salir negro. 36 veces seguidas salió el negro. Se perdieron fortunas allí. Y después de 36 veces salió rojo. ¿Por qué salió 36 veces el negro? Porque podía. Porque cada giro de ruleta tiene el mismo número de posibilidades que salga negro a que salga rojo, más la posibilidad de que salga verde y la casa gana. Porque no hay nada que haga que no ocurran esas coincidencias así. No hay ninguna ley universal ni de ningún tipo que impida que salga 36 veces seguidas el negro en una ruleta. Y las coincidencias de la historia son así. No sé a qué coincidencias te refieres, pero nos pueden resultar inquietantes las coincidencias. Y entonces si eres absolutamente creyente en chifladuras, pues te llamas Jung, y entonces si dices que eso es la sincronicidad. Y no existe la sincronicidad, existen las coincidencias. Por cierto, parte de la sincronicidad sí se explica, pero se explica de una manera que obviamente no se le ocurrió a Carl Jung. Y es que hay cosas que tú nunca habías estado consciente que veías y el día que ves una la empiezas a encontrar en todos lados. Sí es porque ahora le prestas atención, sea una palabra, una marca, una forma determinada, que tú no recuerdas que veías, y un día te haces muy consciente de que existe y de pronto te la empiezas a encontrar por todos lados varias veces, hasta que te vuelves a acostumbrar a ella y ya no la ves tanto. Eso era una de las cosas, uno de los fenómenos de la sincronicidad de las que hablaba Jung, y que tiene una explicación de lo más normal en la psicología normal y corriente.